El comandante en jefe de la Fuerza Aérea informó que se aceptó la renuncia del general Carlos Bertens, jefe del Comando de Combate de la FACH. Esto luego de conocidos los últimos informes sobre el caza 212 accidentado en Juan Fernández. En una declaración pública, la institución había confirmado que la aeronave viajaba con un sobrepeso de 165 kilos cuando cayó al mar. Para profundizar sobre este tema, tomamos contacto con el abogado Alfredo Morgado, quien representa a alguna de las familias de las víctimas. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Diana. Abogado, bueno, queremos entonces conocer su opinión respecto a estos nuevos antecedentes. Primero, el sobrepeso confirmado por parte de la FACH y además también la renuncia del general Bertens. A ver, primero, la información entregada sobre el peso es tremendamente relevante para la investigación. Las consecuencias que esto pudo haber tenido en que la aeronave se precipitara es un tema que tendrán que referirse los peritos en su oportunidad. Pero también nos preocupa, independiente que esta es una información importante, nos preocupa el hecho de la tardía información, el tiempo que ello se demora, sobre todo en un tema tan sensible como el peso, sobre todo que en un principio había una información relativa exclusivamente a los pasajeros que ascienden a 15, pero no había información sobre la tripulación y por eso tuvimos que pedirlo expresamente con el detalle pertinente de pasajeros, tripulación, equipaje y además carga. Pero eso se pidió el 9 de febrero y tuvimos que esperar más de 2 meses para que llegara la información en un contexto de preocupación ciudadana en relación a los cambios de piezas que eran indispensables en la publicación de El Mercurio y el requerimiento del ministro de Defensa de que se entregara la información en 48 horas, pero resulta que después se entrega recién esta otra información que ya venía pidiéndose mucho tiempo antes. Ahora bien, con respecto a la renuncia, resulta que nosotros nos preguntamos, en un tema que destruyó a 21 familias, en un tema que ha conmovido a todo un país, en una información tan sensible como lo es el tema del peso en materia aeronáutica, cuando sobre todo se está superando el peso permitido y aceptado por la empresa fabricante de la aeronave, ¿cómo pudo ser de tanta demora? Y entonces nos dicen, aquí se ha pedido la renuncia del general a cargo del comando de combate, en una institución jerarquizada, en una institución obediente. Nos parece que pudieran existir otras responsabilidades y de esa perspectiva entonces la línea de mando pudieran establecerse de que tuvieran que renunciar otros funcionarios de la Fuerza Aérea, pero eso es un tema que tiene que responsablemente establecerse. Abogado, ¿y a usted le parece el respaldo que le entrega el gobierno al comandante en jefe cuando usted señala que obviamente tienen que haber responsabilidades mayores respecto a los cuestionamientos que hay respecto a la diligencia con que se ha entregado la información en este caso? Cuidado que hoy en día el gobierno está dando un respaldo absoluto al comandante en jefe, pero resulta de que estos hechos ya siendo delicados, graves, como se reconocen y se acepta una renuncia, resulta concretamente que tiene que informarse al gobierno que hay otras diligencias que todavía también no se han remitido y la investigación sigue profundizándose. Aquí se han presentado una serie de inconvenientes, nos dice el gobierno, oportunidad de la información, integridad de la misma, no parcialidad, elemento no menor. Entonces, evidentemente, y sobre todo si tomamos en cuenta lo que se le comunica a la opinión pública, revisando las páginas de internet, uno se encuentra con información de que en su época el vocero de gobierno descartó el tema del peso, tal como lo hizo también con el tema del combustible, haciendo referencia que por los fuertes vientos que más bien favorecían el vuelo se había logrado ahorrar combustible, pero es al revés. Se gasta más combustible porque los vientos no son de cola, sino que son frontales. Y tenemos entonces ahora que el peso se nos señaló en su oportunidad por el gobierno de que no era un tema porque por
tabla de pesos, uno, y por los protocolos no se podía volar con sobrepeso, y resultó que era lo contrario. Entonces, toda una ciudadanía que se siente que se le da una información errada, por ciertamente de buena fe del gobierno, no podemos creer otra cosa, por información que se le proporciona hipotéticamente desde la facha. Entonces, cuando una ciudadanía se siente que se la ha movido a error, cuando los familiares tienen una sensación de falta de transparencia, como se requiere absoluta, a prueba de toda duda, y cuando requerimos ciertamente confiar más que nunca en nuestras instituciones, evidentemente nosotros nos parece, por decirlo menos, prematuro y riesgoso de que se dé un apoyo tan irrestricto por parte del gobierno. No se vayan a equivocar. Perfecto, abogado. Queremos agradecerle muchísimo la posibilidad de conversar con usted, sobre todo cuando han surgido informaciones claves con respecto a la investigación del accidente en Juan Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, que estés bien.